aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero hoy está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy vamos a conversar sobre las medidas económicas que debería tomar el gobierno nacional y para ello nos acompañan tres invitados. Richard Salvatierra, economista y emprendedor, bienvenido a La Píldora Roja. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Hans Oledispa, investigador económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Nos acompaña también Miguel Villasís Álava, abogado experto en temas constitucionales y asesor legislativo. Un placer. Gustavo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Esta noche el Gobierno Nacional nos dará a conocer su plan económico. La expectativa es amplia, debido a los acontecimientos previos a este anuncio. Salida del anterior ministro de Economía, anuncio de quiebra de la Seguridad Social, la decisión de la Corte Constitucional sobre la obligatoriedad de que el gobierno cubra el 40% del fondo de jubilaciones y especialmente la apertura a las propuestas del sector privado. Hoy en La Píldora Roja analizamos algunas de las medidas que podrían ser anunciadas, pero además nos permitimos sugerir algunas propuestas que podrían ser consideradas en el futuro. Nuestro país se encuentra viviendo una crisis que es larga y profunda. De hecho, los indicadores hablan de una economía que crece muy poco. Quisiéramos saber en un minuto y de manera muy concreta, ¿esto es consecuencia de lo actuado en los últimos años o más bien es falta de capacidad por parte de quienes dirigen el actual Frente Económico? Se anunció la semana pasada con bombos y platillos, en Viernes Santo me parece, un crecimiento económico de 3 puntos porcentuales del PIB, el Producto Interno Bruto, como indicador de crecimiento económico, más allá de que si consideramos o no como un indicador apropiado para medir el crecimiento económico, es el que se anunció como uno positivo, como uno de recuperación económica, 3 puntos porcentuales en el 2017, pero vamos, ya bacán ese crecimiento de 3%, pero también, ¿qué pasa? La deuda, ¿cuánto creció en el 2017? Creció 22%, es decir, la deuda creció 7 veces más que la economía ecuatoriana. Entonces, estamos hablando de un crecimiento apuntalado en la deuda y claramente sabemos que no es sostenible. Bueno, también es justo resaltar que tú mencionaste, Gustavo, acerca de que si esto es debido a la incapacidad de quienes manejan el frente económico. Bueno, es que el frente económico no ha cambiado. Las personas que manejan la economía en el gobierno actual son las mismas personas que dirigieron y más que todo con las mismas ideas, pues con ese mismo ímpetu regulador que existió en los 10 años anteriores. Incluso la ministra de Finanzas actual Una ministra reciclada. es una ministra que vino del gobierno anterior, fue la famosa ministra del default, en el que el gobierno dejó de pagar sus deudas y se la trae pues para tratar de solucionar un problema que en parte pues ella también provoca al haber sido parte de esta época anterior. Entonces no podemos esperar pues conseguir un resultado diferente haciendo lo mismo, o sea, si estamos utilizando las mismas medidas. Y bueno, también diría yo pues es como un cráter más a la luna de toda la inestabilidad pues en un gobierno. Si el gobierno anterior a cada momento modificaba las reglas, tenemos un gobierno que también ya en un año ya ha efectuado pues 2 anuncios de medidas económicas en menos de 12 meses. Entonces, de esta manera pues nos damos cuenta de que en un país en el que las reglas cambian constantemente y que todo está moviéndose, las empresas no pueden tener tranquilidad, nadie puede organizar sus negocios a largo plazo, nadie quiere pues contraer créditos, nadie quiere incurrir en riesgos, porque precisamente nos encontramos con un ambiente en el que todo está cambiando constantemente. Entonces no sabemos si es que lo que estaba bien hoy estará vigente para mañana. Un ejemplo fue la ley de reactivación económica, que el gobierno le envió pues con una serie de errores, con muchas modificaciones, y terminó aprobándola a la Asamblea con un 40% de los cambios. Entonces
de quién, o sea, el mismo presidente pues que anunció una modificación es el mismo que envió un proyecto mal hecho y que tiene que la asamblea, que puede ser su coidario o lo que sea, tiene que cambiarlo casi en la mitad. Entonces hay una clara incapacidad que no viene de ahora, sino que ya tiene es una herencia del anterior gobierno. Bueno, para empezar se debe definir a las políticas públicas como acciones por parte del gobierno. Entonces es importante que entendamos que los actores políticos promueven y ejecutan estas decisiones para facilitarle a las personas que tengan poco conocimiento de este tema y los ayuden de esa manera a involucrarse en los procesos. Lo que ha sucedido en Ecuador básicamente ha sido una suerte de intervención estatal que en los primeros años en gran medida potenció la economía, pero esa potenciación vino dada por los ingentes ingresos que venían por parte del petróleo. Entonces ya una vez que ya se entiende la situación y se entiende el problema, las medidas económicas deberían en alguna medida estar vinculadas en el orden de mejorarle la situación a los individuos, ¿no? Y yo sí creo que es consecuencia de los últimos años, o sea, de lo actuado en los últimos años, y a su vez también es una suma, ¿no?, de la falta de capacidad por parte de quienes dirigen el actual frente económico, sin menospreciar la capacidad intelectual que podrían tener estas personas, sino que cuando tú tienes un conjunto de presupuestos en tu conocimiento, tienes un conjunto de ideas preestablecidas que a ti te dicen que si marcas un número se va a desarrollar cierta consecuencia, en cierta medida tú estás siguiendo la receta que te enseñaron cuando tú aprendiste esto en las aulas de clase. Pero si tú tienes un conjunto de ideas que sabes que no te han llevado al crecimiento y las sigues ejecutando, realmente ahí sí hay que preocuparse. Pues la idea sería cambiar ese conjunto de ideas. Estamos hablando de una incapacidad flagrante. Claro, de hecho. Básicamente esa es mi apreciación, ¿no? En los últimos años, los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a convivir con la realidad de familias y empresas que se encuentran estancadas. En efecto, parece existir un consenso en diversos foros académicos, empresariales y políticos respecto a que esto es consecuencia del exceso de intervención del Estado en la economía. Para abrir el debate, me gustaría preguntarles, ¿cuál debería ser entonces la hoja de ruta que deberían contemplar las nuevas reformas económicas? Yo pensaría que yo no soy economista, pero pienso que el gobierno siempre tiene que tratar de darle estabilidad y darle previsibilidad a la gente, que todos podamos saber pues cómo va a actuar o en qué línea el gobierno va a ejecutar sus políticas. Bueno, y que sus políticas no sean pues unas políticas restrictivas, sino que sean favorables a la ciudadanía y a la libertad. Por ejemplo, si yo programo una desgravación de impuestos, entonces yo voy a quitar aranceles en ciertas etapas, bueno, que este asunto se cumpla y que se haga pues de acuerdo a un calendario, entonces la gente sepa, bueno, esta época se va a pagar así y así pues en ciertos meses se va a seguir pagando de tal manera. O por ejemplo, un ejemplo inverso que es retirar un subsidio. No es que se pueda hacer de golpe, sino decir, bueno, esto lo vamos a hacer en 5 años, entonces en 5 años el precio va a subir, entonces hasta este mes se va a pagar así, el siguiente mes va a ser así, y que sea un tema gradual y que la gente lo pueda prever y que pueda saberlo. O sea, por lo menos desde el punto de vista jurídico, el cambio de normas en cada momento crea un caos en procesos judiciales, lo hace también para asuntos de organización. Las propias empresas pues tienen que incurrir en gastos, especialmente si las normas son más restrictivas, provocan que se tenga que tomar mayores correctivos y que se tenga que incurrir en mayores gastos. Bueno, el tamaño del Estado es un tema muy visible, muy grave también. En el año 2006, el tamaño del Estado o el gasto público respecto al Producto Interno Bruto era alrededor del 20%, no superaba el 20%, hasta antes del año 2007, por el año 2006. A partir del año 2007, con la Revolución Ciudadana, el gasto se comienza a incrementar progresivamente. Actualmente es alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, el gasto total del gobierno. Entonces vemos cómo en menos de 10 años, tal vez 11 años, se ha duplicado el gasto público respecto al Producto Interno Bruto. Este excesivo gasto, que no necesariamente está acompañado con más ingresos que los cubran en su totalidad, sino que se ha recurrido a deuda,
acrecienta otros problemas. Por ejemplo, ahora tenemos un problema grave de deuda que año a año hay que cubrir. ¿Cómo hay que cubrir? Pagando amortización, que es el pago, más los intereses. El año pasado se tuvo que pagar 8.100 millones de dólares en servicio de deuda, en amortización más intereses, 8.100 millones de dólares. Ya. ¿Qué es lo interesante con este dato? Que el año pasado, en el año 2007, se adquirieron 8.400 millones de nueva deuda. Entonces se adquirió la deuda nueva para pagar, entre comillas, la deuda vieja. Entonces realmente no estamos pagando deuda. Estás reciclando realmente el proceso. Y estamos engordando más la deuda y estamos haciendo crecer más este problema. En realidad nunca hemos pagado la deuda, nunca estamos pagando deuda. Estamos haciendo un avance de efectivo de la tarjeta A para pagar la tarjeta B. Tal como lo mencionas, Gustavo, igualito, o sea, y es un problema insostenible, y esto nace a raíz del excesivo gasto. Entonces llega un momento en que esta manía por gastar y gastar más de la cuenta, más de los ingresos, más que lo que permite la deuda, y así estamos. Pero mira, yo me doy cuenta de algo, o sea, el tema de darle o mejor dicho, de describir las consecuencias de las acciones de los gobiernos, también tiene que recaer tiene también que enfocarse en entender que los líderes de los gobiernos responden a presiones políticas, ¿no? Y cualesquiera que sean las consecuencias para el interés público, los funcionarios del gobierno hacen esto no porque sean inherentemente corruptos o malvados, o en muchos casos incompetentes. O sea, no estoy tratando de tapar el sol con un dedo, sino que también tengo que aclarar que eso tiene que ver mucho con los incentivos políticos del sistema en el cual vivimos. Entonces, eso es fundamental. Nosotros venimos acá y decimos, el problema es este, pero muchas veces no dibujamos bien el mapa y no dibujamos bien la solución, porque muchas veces a mí me ha pasado que me dicen, claro, tú te quejas y te quejas y te quejas, pero nunca me das una explicación o una solución a este problema. Entonces, es importante también entender eso, ¿no? Que la política económica no puede ser modelada bajo la presunción de que el gobierno es manejado por un déspota benévolo, ¿no? Que debe reconocerse el hecho de que los políticos, como el resto de nosotros, son actores predispuestos a perseguir su propio interés personal. O sea, si entiendes tú eso claramente, vas a entender la mecánica de la política. Entonces, lo que yo sí veo es tratar de dar una solución. ¿Qué solución? Mirar casos de éxito, mirar situaciones de países en los que actualmente están viviendo mejor que hace 30 o 40 años y abocar nuestros intereses y abocar nuestras direcciones hacia allá. O sea, los casos de Singapur, países que Nueva Zelanda, países que se ven que estuvieron en crisis y que básicamente ellos entendieron que no importan las ideologías, sino que se den cuenta cuáles son las políticas que funcionan, y las políticas que funcionan son las políticas de apertura económica. Entonces, eso es lo que hay que entender, porque es un juego de Ponzi, un esquema de Ponzi, que empiezas como tú bien dijiste, empiezas a hacer, como dijo Gustavo, empiezas a hacer un avance de la tarjeta de crédito A para pagar la tarjeta de crédito B, y muchos hemos caído en eso, incluso yo alguna vez lo tuve que vivir, y ahora tengo que solucionar esos temas míos, pero el gobierno básicamente tiene que entender que lo que está haciendo y lo que ha hecho no le está dando buenos réditos a nivel económico. Quizás a nivel político sí, para estabilizar su hegemonía en 10 años, porque los 10 años previos al 2007 fueron un desastre total, gracias a los modelos sociales democráticos, ¿no? Básicamente eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de encontrar soluciones que han funcionado en otros lugares. Por ejemplo, ahora mismo tenemos de la mano prácticamente la invitación para formar parte de la Alianza del Pacífico. Claro. Cuando hace poco Lenín Moreno visitó Chile, entonces en ese entonces PPK, bueno, ahorita ya no está, pero al menos Piñera sí, en palabras de Lenín Moreno, ha sido insistente en invitar a Ecuador a ser parte de la Alianza del Pacífico, que sería muy importante. Claro, eso es una ruta muy buena en ese sentido. Muchos me dirán, bueno, entonces te estás alineando para vender productos al imperio. Bueno, el imperio es el que compra, pues, hermano. O sea, dejémonos de temas ideológicos. La ideología no te da de comer. Sí, y más allá que ideológico es los resultados. No digo que necesariamente gracias a la Alianza del Pacífico hayan progresado Perú, Colombia, Chile y México, pero ojo al dato que estos países que son los que integran la Alianza del Pacífico son los 4 países mejores situados en el ranking haciendo negocios en Latinoamérica. Claro, entonces, claro que sí. Los 4 más capos de Latinoamérica nos invitan a formar parte de ese club selecto de comerciantes internacionales. Exactamente. Ecuador es el
único país de la costa pacífica sudamericana que no es parte de ese... Sí, otro dato adicional, imagínate, Así Ecuador es. con la costa pacífico y no está en Alianza del Pacífico. Claro. Mira claro. tú, qué casualidad. Ahora, se habla extraoficialmente de que existirá una subida de aranceles como compensación de los impuestos y para equilibrar la balanza comercial. ¿Qué pueden ustedes aportar respecto a esto? Que en el sentido de que si eso perjudica o beneficia o qué. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la balanza comercial fundamentalmente es simplemente un registro de lo que uno hace, o sea, lo que uno compra y deja de comprar. Muchos economistas keynesianos, que no saben mucho de economía, diría yo casi nada, viven pensando que la balanza comercial es la suerte de panacea que cura todos los males de la economía. Y cuando tú les preguntas a estos economistas si han montado una empresa, no lo han hecho y no han quebrado, solo leyeron a Keynes. Y Keynes no estudió nada, Keynes no es economista de referencia para el mundo, o sea, y que me lo refuten, pero es en serio, él no tiene ni siquiera credenciales de economista, él tuvo muy buena facilidad de palabra para convencer a los políticos, para que los políticos puedan gastar y gastar sin ningún problema. Pero realmente como economista sus ideas se fueron al traste a partir de los 70. Como dice Javier Milei, tal vez él creó el manual perfecto para la corporación política. Correcto, de hecho es así, él creó la receta perfecta en la que te está diciendo a ti político, yo tengo la manera de decirle al pueblo que yo como político les voy a solucionar la vida. Pero si aparece alguien y te dice, mira, con esto vas a solucionarte tu corporación y no vas a solucionarte el tema económico de la sociedad, pues realmente yo busco, como dije hace un rato, yo busco mis intereses propios, ¿no? Mi interés como político, mi interés personal y mejorar mi situación. Hans. Sí, yo quiero agregar algo a lo que tú mencionas, Richard, también. Respecto a la balanza comercial, se entiende por la balanza comercial, para las personas que nos están escuchando, las exportaciones son las cosas que internamente producimos y vendemos a otros países. Correcto. Las importaciones, las cosas que por el contrario compramos. Se dice que hay una balanza comercial negativa cuando las cosas que traemos de afuera, las importaciones, superan en montos monetarios, montos de dinero De unidades monetarias, claro. a las cosas que vendemos afuera. Los políticos, sobre todo los políticos socialistas, manifiestan que esto es un problema, ¿verdad? Creen que se fugan los dólares, que esto perjudica la economía, que la balanza comercial negativa es un problema, pero no es cierto que sea un problema. Ustedes están de acuerdo con esto, pero quisiera aclarar igual unos puntos. La balanza, cuando uno importa, uno trae, ya sea que trae materia prima o bienes de capital o así sea bienes de consumo, uno de todos modos está produciendo empleo, uno de todos modos está dinamizando la economía a través de esas compras internacionales. Entonces no es cierto que se perjudica, por el contrario, se beneficia porque se dinamiza la economía. Y otro dato adicional, el 60% de las cosas que importamos son materia primas y bienes de capital. Claro. Quiere decir que la mayor cantidad de cosas que traemos afuera son para producir más para consumo interno o para exportar, pero son para hacernos más competitivos. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que más exportamos? Banano. ¿Cómo dices? Ya, y pongamos un ejemplo básico, el banano. Ya, tenemos exportaciones de banano, pero para los bananos necesitamos insumos, necesitamos agentes de fumigación, necesitamos incluso los pellets de plástico para después elaborar las fundas en un proceso productivo, para desarrollar la funda. O sea, si tú como economista o como persona que vives día a día en el comercio, te das cuenta que los procesos productivos no son estáticos, te darás cuenta que efectivamente los keynesianos están realmente vueltos locos de la cabeza, no tienen claro solo el proceso ven una cara de la productivo. moneda. Claro, no ves la producción en todo su conjunto. Solamente ven, por ejemplo, el tema del consumo, que es la última cara de la producción, y todas las líneas previas de la producción, desde el momento en que sacas el mineral de roca de una mina y construyes un carro, se les olvida a esta gente. Entonces, realmente los keynesianos no saben de economía. Y se las tengo así dedicadas porque a mí me enseñaron economía keynesiana y realmente era una pérdida de tiempo. Ya después, cuando ya me di cuenta y abrí los ojos, me di cuenta que estaban completamente equivocados. Sí, es verdad, te enseñan solo una parte nomás Así es. de cómo funciona la economía. Bueno, y como lo mencionas, Richard, así las importaciones de todos modos ayudan para dinamizar la economía. Las importaciones efectivamente también generan empleo, también nos hacen más competitivos y son necesarias sobre todo en una economía como la nuestra que está en vías de desarrollo. Necesitamos importar
y cuando no necesitemos, pues el mercado mismo se va a encargar de irlas poco a poco reduciendo en comparación con las exportaciones. Entonces no necesariamente tenemos que por qué meter la mano ahí mediante leyes, mediante supuesto plan económico que vamos a presentar, que yo estoy casi seguro de que van a ser todas orientadas a meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos, y ninguna va a ir orientada a reducir el gasto, que en realidad es otro de los problemas latentes y que realmente hay que solucionar en estos momentos. Es decir, esperamos para esta noche medidas un poco recaudatorias. Sí, las mismas que presentaron en octubre o que anunciaron en octubre del año pasado. Asimismo, medidas para recaudar más impuestos, para obtener más recursos del ciudadano, para pasarle todas las cuentas y toda la factura y todo el peso de estas malas decisiones al ciudadano, a ti y a mí, a la persona que nos está escuchando. Mira, muchas veces la acción empresarial exitosa frecuentemente induce a la envidia, ¿no? En especial cuando la envidia es comercializada por empresarios regresivos, que están en condiciones de producir y distribuir ideas antimercado a los electores bien dispuestos. O sea, mucha gente está extremadamente mal preparada para tratar con el fenómeno de la ganancia empresarial sin caer en el resentimiento envidioso. O sea, es que ese es el punto al final del día. Muchas personas que enseñan economía, en el fondo sienten mucha envidia por el empresario que vende papas en el mercado y que muchas veces, siendo profesor de economía, ganan mucho menos dinero que lo que el vendedor de papas hace. Pero es que no entienden el tema del proceso productivo y de la generación de valor. Ese vendedor de papas, en una economía como la nuestra, que no está desarrollada en niveles superiores de deseos y bienes y servicios, está vinculada a vivir siempre satisfaciendo las necesidades más básicas. Entonces esa es la situación. Yo también quisiera mencionar que la conducción de la economía por parte del gobierno ha sido un poco errática, ¿no? Porque el presidente envía mensajes, establece pues que él se reúne con empresarios, dialoga con todo el mundo, dice que va a dejar de fastidiar a la gente, y por otro lado pues lanza medidas económicas que son bastante restrictivas. Otro día pues se logra pues que Estados Unidos renueve las preferencias arancelarias, se habla de incluso una intención de tener un acuerdo comercial, pero no, las acciones no van de acuerdo con el discurso, porque se quiere efectuar estas medidas, pero así para lograr la integración económica con otros países, siempre los países de corte socialista son bastante cerrados, obviamente, porque la integración exige que el país tenga que guiarse por normas comunes a varios países. Por eso es que a Turquía no lo dejan todavía estar en la Unión Europea, porque es un país todavía de corte musulmán. Y no es porque ser musulmán esté malo, sino porque es un país que todavía tiene un gobierno ligado a la fundamentalista ligado a la religión, y eso es algo que no acepta la Unión Europea. Y para que ciertos países se puedan unir a la Unión Europea necesitan varios años de reformas profundas en su legislación. Entonces va a ser muy complicado que, si el gobierno tiene esta línea, tenga que después desmontar todo este andamiaje que lo está colocando. Por ejemplo, si quiere entrar a la Alianza del Pacífico, porque incluso el hecho de formar parte de una comunidad económica es de poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, si en un país, si mis productos van a entrar gratis a Colombia, pero yo voy a grabarlos de Colombia en mi país, es un problema. No, pero no te van a dejar. Y es lo que ya sucede actualmente con estos temas de la CAN, pues siempre cuando hubo las salvaguardias, pues que los países se quejaban, que pedían, incluso creo que la CAN era la que pedía la suspensión de las medidas. Y cuando no hay ese tipo de competencia, pues es complicado que el gobierno, si no da da las señales, pero no ejecuta las acciones. Entonces, para mí es una conducción bastante errática de la economía. Sí, también quería agregar que, como tú lo mencionas, pertenecer a la Alianza del Pacífico exige otro tipo de restricciones, como por ejemplo tener libre comercio entre los países, y libre movilidad, capitales, libre movilidad, sí, mayor apertura, cosa que no tenemos, pero que realmente sería como una camisa de fuerza de aceptar la invitación a la Alianza del Pacífico. Sería maravilloso. Sí, por supuesto, ganamos todos. Desde luego. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el exceso de intervención estatal destruye la creación de riqueza.
El incremento de impuestos, aranceles y regulaciones gubernamentales se traduce en una menor inversión nacional y extranjera, ya que los capitales invierten menos en el país o se dirigen a otras naciones. Si lo que se quiere conseguir es un mayor crecimiento, mayor generación de empleo y mejores salarios, se deben implementar reformas que reduzcan la intervención estatal y liberen la economía ecuatoriana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en la Píldora Roja esta tarde. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel, se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Acto